Buenas tardes, en nombre de la Buenas dirección de tardes. Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérez, le damos la bienvenida al taller clínico llamado Un sujeto sujetado, Lacan, Heidegger y el psicoanálisis en el capitalismo, dictado por la licenciada Mónica Mingrino. Mónica se ha dedicado desde principios de los 90 a la práctica clínica del psicoanálisis y la docencia universitaria, también como socióloga en distintas universidades nacionales. Es miembro fundadora y fue secretaria de la Asociación Psicoanalítica El Potage. Se desempeña como supervisora y docente de posgrado en el Centro 2 y es docente y responsable del control clínico del equipo de profesionales en CALA, Comunidad Terapéutica Integral con Orientación en Adicciones. Ha publicado en la revista Nudos, en Raciones de una Práctica y en otros espacios, a quien le damos a continuación la palabra. Gracias, Matías. Bueno, primero lamento la demora. Nos sobrepasan los aparatos, nos interrumpen y nos sirven. Justamente de esto es de lo que también vamos a hablar, porque cuando la propuesta es un sujeto sujetado y un psicoanálisis ligado al capitalismo, no podemos evitar las incidencias ni la presencia de la técnica. Antes que nada, le agradezco a Patricia Amra y a Alicia Pérego el espacio, al Centro 2, el espacio para poder compartir con ustedes. Para mí es una propuesta interesante porque hay un llamado de la época al que entiendo que el psicoanalista debe responder. Ya vamos a ponernos en detalle con esto. Pero ¿por qué hacerlo de modo tal de conjugar el psicoanálisis con la filosofía? Es un interés que a mí me lleva desde la formación misma, desde mi formación en relación al psicoanálisis, porque entiendo que el acceso a la filosofía, así como nos lo va aportando Lacan en cada uno de sus escritos, es lo que nos otorga un soporte para complejizar el pensamiento del psicoanálisis, que no es poco complejo en sí mismo, pero sobre todo para complejizarlo en términos de darle un sustento y un soporte de la mirada, una mirada sobre el hombre. No es solamente el psicoanálisis una mirada clínica, práctica, terapéutica. No podría yo a esta altura excluirlo a Lacan de la mirada filosófica del siglo XX. Pero justamente porque vamos a plantearlo en términos de complejidad, de paradojas, de no ir a quedar tomados por el discurso corriente, que es el de la inmediatez, es que quiero partir de la misma paradoja de ir a la filosofía, cuando, o de hacer uso de la filosofía, cuando Lacan y Heidegger se contraponen a ello. Es casi simpático. ¿Por qué? Porque en algún lugar Lacan habla de antifilosofía, de hacer antifilosofía. Y en otro lugar, Martin Heidegger define a la metafísica después de un giro de su pensamiento en el segundo tiempo como lo necesario de deconstruir la filosofía. Entonces, qué buen punto de partida. ¿De qué se trata justamente esto? ¿Por qué elijo tomarlos como un marco posible para hacer este trabajo que me gusta compartir hoy con ustedes? Les agradezco, de verdad les agradezco la presencia. Si los que más pueden quieren abrir una cámara, y se los voy a agradecer todavía más, porque un gesto, una palabra, una señal, siempre conviene a este intento de enlazarnos aún y a pesar de.
Y es una, gracias Karina, ¿cómo estás? Y es un intento de eh, acercarse porque el lazo está afectado. Gracias Pablo, hola, ¿cómo estás? A Eugenia no te había saludado, a Patricia de Cárcer sí, y Marisa dijo que estaba sin cámara. Bienvenidos, en serio. Bueno, ¿cómo es la cosa? Es que ir a la prueba de esto, de lo antifilosófico y de lo de construir la filosofía, claramente que no implica ir contra ello, sino de cómo convocar, dice Lacan, a una filosofía que sea a su vez atravesada por el discurso psicoanalítico. Esto lo vamos a ir viendo muy por arriba, por supuesto, en el segundo Heidegger, que ya no es el Heidegger del ser y tiempo, sino que es el Heidegger de tiempo y ser. Ese giro, hay un texto de él, un escrito de él, de su época, que lo fundamenta. De hecho, si hablo demasiado rápido, también me hacen señas porque suelo pasarme de rosca. Hola Flavia, buenas tardes, ¿cómo estás? Em, ¿Por dónde estoy? Quiero comenzar con un recorte, con un pequeño texto de Heidegger, que lo voy a dejar para pivotear el trabajo a lo largo de estas dos reuniones. Un párrafo que Heidegger, donde Heidegger introduce la cuestión ya en su tiempo y se anticipa a lo que hoy nosotros, a lo que en la época nos atraviesa. Se anticipa, y me gusta decir esto, se anticipa como esos pensadores que pudieron pensar más allá de su aquí y ahora. Entiendo que justamente esa es la condición de su vigencia, ¿no? El texto dice, lo voy a leer despacio, pero lo vamos a ir retomando por líneas. El hombre, entregado a las habladurías, está acobardado por la falta de fundamentos de su vida. Hay nada que justifique su existencia, ni siquiera el amor de lo más cercano es suelo firme para él. Está en el uno de las habladurías, de las novedades, de todo aquello que encubre su falta de fundamento, hasta más allá que la incertidumbre del sistema. Bueno, esto es Ser y Tiempo y esto es 1927. ¿Por qué tomo estas líneas para recorrerlas? Porque dice, pone el centro en la palabra, y esto es nuestro, también es nuestro centro. ¿A qué refiere cuando habla de habladurías? Porque no solamente dice habladurías, sino dice uno de la habladuría. Un ser tomado por el uno de las habladurías. Ahí también ya nos adelanta en cuanto al uno fusional, que es lo que por ahora lo vamos a decir rápido, que es aquello que aplasta a nuestro sujeto, ¿no? Esto por un lado. Por otro, dice la falta de fundamento de la existencia. Falta de fundamento de la existencia, es decir, sujeto. Sujeto es falta de suelo firme, ¿no? También habla del amor que no alcanza, de un amor que no alcanza. Entonces, con eso también vamos a poder articular el amor que Lacan propone en un psicoanálisis, otro amor. Insisto con esto porque un análisis es un espacio-tiempo que recorremos, ¿no? Recorremos en términos de espacialidad y de temporalidad. Y este es el planteo de ir hacia otro espacio subjetivo, hacia otra creencia, distinta de la que se propone en el pensamiento tecnocapitalista de la época. Entonces, en su vigencia, vemos en el presente que nos toca eh, la definición de una esperanza sin sentido.
lo escuchan ustedes en sus consultas seguramente, escuchamos que como que lo que se espera, paradoja mediante, es que no haya sentido. Porque un sinsentido parece que es lo único que tiene sentido hoy, una y otra vez. Después vamos a ver si en la clínica estas posiciones las dejamos del lado de la depresión, del lado de la anorexia mental, del lado de lo que fuere, para ponerle un diagnóstico, cosa que no me apura ni me interesa hacer en ningún caso, porque considero que siempre un diagnóstico nos sirve como resistencia. Me refiero a que buscar un diagnóstico es encontrar un decir que diga todo, nos diría todo el diagnóstico, ¿no? Todo lo que necesitaríamos saber. Todo lo que necesitaríamos saber porque nos diría qué es, cómo es, qué hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo tratar. Eso es para ir a buscar eso en términos de diagnóstico, eh, es resistencial. Termina siendo resistencial para la práctica del analista. Lo vemos. Pero retomo, lo que interesa es que encontramos en el discurso corriente esta angustia del sinsentido en diferentes formas, diferentes formatos, diferentes presentaciones. Espero que ustedes puedan ir siguiendo con su asociación de sus escuchas, de su práctica, y por favor, no dejen de interrumpir y de comentar lo que les parezca necesario o gustoso simplemente, ni siquiera necesario. Bueno, ¿qué tiene el psicoanálisis para decir ante esto? Que lo uno de las habladurías es propio de la neurosis, para empezar. Y lo propio de la neurosis es lo que se identifica ese uno como completud, dirá Lacan, como Dios. Las habladurías son un uno que sabe, un Dios. En otra época, ¿se acuerdan? Algunos lo escuchamos mil veces. Eso es verdad si lo dice la TV, lo dice la televisión, es verdad. Bueno, hoy la verdad la dice cualquier red, cualquier televisión o cualquier influencer en menos de un minuto, pero funciona como un uno que no admite lo múltiple, ni lo otro, ni lo diferente. ¿Qué puede traer esto más que aparejada la violencia? Retomaremos esto también, ¿eh? Ahora estoy como presentándoles de qué vamos a ir entrando en detalle. Tomamos, ya seguramente cada uno conoce, cuando tomamos como imagen el mito de Andrógino, ya relatado por Aristófanes, y estamos hablando de 300, 400 años antes de Cristo. Ese es el mito por excelencia del fantasma neurótico, empecinado en hacer existir la completud. Eso anticipa Heidegger cuando habla del uno de las habladurías, ¿no? El fantasma neurótico, el fantasma de la nostalgia por aquello que no hay. Completud, relación sexual, consistencias. También lo tenemos que advertir esto como dentro de los mayores obstáculos resistenciales al tratamiento psicoanalítico. ¿Ah? Es este fantasma el que se interpone cada vez, cada vez. En un inicio, cada quien consulta y viene por una verdad, por la verdad. Viene a buscar la verdad y viene con su verdad. Viene con que 2 más 2 es 4, punto. No, ustedes lo sabrán. Pero justamente sin vueltas no habrá repetición y no habrá desprendimiento de ese goce funcional, de ese goce del ese concepto del psicoanálisis, ¿no? La repetición. Para horadar, para desmenuzar, para desprender de ese goce fusional al uno de la fusión.
Sigo. Pero si bien esa complementariedad, esa completud que como tal se verifica imposible, ¿no? No abandona en su intento. Y es el obstáculo habitual del ser hablante, no solo para un análisis, es el obstáculo habitual del ser hablante. En tanto un análisis contrapone a su deseo de analizarse por un lado y de no desprenderse de la aspiración a la completud por el otro. Vamos, bueno, no es nuevo, pero es propio de la presentación neurótica, para empezar. Ya el uno como uno único lo planteaban los presocráticos, desarrollando la idea de lo uno como el uno primordial. Pero lo interesante es que uno queda equiparado a todo. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este uno queda equiparado a todo, queda tomado ese uno como el universal, como lo universal. De los universales tenemos para hablar, pero considerar al universo como un uno, no como conjunto en todo caso, claramente queda lo uno relativizado al todo. Entonces, lo que se escucha es, dijo la verdad. Se escucha, ya lo dijo todo. Fin, ya está, no hay más nada que decir de esto. Lo dicho está dicho y claramente hace callar al otro, al otro y al otro, al otro y al otro, con mayúscula, no, al otro con minúscula, porque consiste al otro mayúscula, ¿verdad? Hacer callar cada vez que se enuncia una verdad como un todo absoluto en el decir, es claramente el rasgo sádico por excelencia. Genera violencia, en esa violencia vamos a hablar después. Ahora, veamos algo que también es muy interesante en el recorrido filosófico, porque Platón, que empezó por ahí, en sus escritos de la vejez, produce también otro giro. Podemos decir, incluyendo lo múltiple. Él se adjudica a sí mismo a este giro a su paso a la ancianidad. Yo me atrevo a decir que es la histeria de Platón la que le permite hacer este movimiento. Entonces, en Platón aparece la cuestión fundamental llamada de lo uno a lo múltiple, fundamental, porque va a decir que el uno es múltiple. Ahora sí, en estos últimos diálogos llega a decir que aunque cada idea sea una, están en ellas otras ideas que lo conforman. Queda considerada como múltiple. En cada idea, la multiplicidad de ideas. Si lo tomamos en el psicoanálisis, a modo tal de que cada idea debe participar del concepto de diversidad, no estamos hablando de otra cosa que de esta salida a lo múltiple, que es lo que hace obstáculo a la búsqueda de la complementariedad neurótica. Se desbarata así la idea de complementariedad, se desbarata la idea de que hay relación sexual. Ya no es posible que exista uno, existe la excepción, existe la castración, existe un sujeto del psicoanálisis que está dividido, no es uno, nunca es uno. Bueno, es a ese al que se dirige el psicoanalista para que encuentre su decir. Si el uno es múltiple porque incluye a ese conjunto de los otros, lo otro, por lo tanto, y aquí vamos, se convierte en imposible. Bien, abrimos.
Ahora sí, si aparece lo imposible, aparece la apertura. Porque ya buscar lo uno como complemento o buscar el complemento para lo uno es absolutamente ilusorio. Quedó considerado lo incompleto. De esto habla Lacan cuando habla del falso goce. Es falso también, y aunque ya no sé si es imprescindible decirlo, pero no dejo de decir la obviedad de que no estamos hablando de ningún uno de la materialidad, claro, ¿no? Hablar de un uno en términos de materialidad ya sería estar otra vez del lado de la inmediatez. En cambio, les comparto esto que es un recorte que tomo del decir de Lacan, que dice, aquí es el lado que no permanecerá para siempre más que como carácter irreductible, el lado totalmente falso del deseo humano. Lado totalmente falso del deseo humano. En relación con ninguna reducción ni adaptación. Y escuchen como dice acá, porque el sujeto no satisface simplemente un deseo, ¿m? Ninguna materialidad. El sujeto no satisface simplemente un deseo. El sujeto goza de desear. Goza de desear y es una dimensión esencial de su goce. Vamos a, espero terminar la reunión de hoy, incluso haciendo un recorrido por los objetos, por los llamados objetos de goce, para poder volver a esto, a que la esencial dimensión del goce es el desear, ningún objeto mismo. Llega entonces así Lacan a dirimir la cuestión que separa al uno del ser. El ser no puede ser uno, de hecho no lo es. Ahora, la apuesta de un psicoanálisis es ir a una singularidad que no quede atrapada por un uno, ni por el ser, ni por el temor al no ser. Ir hacia una singularidad, como ese de Platón, en todo caso, el que contiene todas las cosas, y nuestro sujeto así, solo así, puede ser un enigma a ser descifrado. No, digo mal, más que un enigma a ser descifrado, más ajustado es decir, un enigma a ser interpretado, ¿no? Porque si no, no sería necesaria la interpretación. Lo que a su vez no sería necesaria la interpretación. Esto interrumpe. No sería necesaria la interpretación. Vuelvo. Eh, Porque cuando hablamos de que es plausible de ser interpretado, estamos hablando de que hay lo oculto, no lo explícito, lo que no se dice por debajo de la barra de lo que ha sido dicho. Nosotros diferenciamos significante de significado y diferenciamos enunciado de enunciación. Eso permite la interpretación, para empezar. Y esto nos liga a lo que Heidegger va a proponer como considerar lo oculto del Dasein, aquello que como su esencia es a desocultar. Y será eso lo que le permite pensarse a sí mismo. Solo en esta complejidad, no sin ella, podemos avanzar. Por eso que alguien venga y diga, no es suficiente que alguien diga, soy cardíaco, soy madre, soy una porquería. ¿Eh? Cuando se escuchan los predicados del ser,
esa predicación es lo que el psicoanalista pone entre paréntesis. No es suficiente, porque a esto es a lo que Heidegger dice, está encubierta su falta de fundamento. ¿A qué nos lleva esto? A que lo propio de la neurosis se identifica a ese uno. Se identifica a ese uno como completud en términos de la aspiración fantasmática. Lacan dice uno como Dios, está diciendo que el fantasma es cristiano. El dogma cristiano lo escuchamos en la consulta de todos los días, en términos de lógica. Hablamos de la religiosidad dogmática del pensamiento neurótico. Si hace falta aclarar, no estamos hablando de cuestiones eclesiásticas ni religiosas. Pero la religiosidad que implica el uno todo es en cada presentación. Ya el psicoanálisis freudiano lo define como un sujeto identificado a ese uno, ¿no? Al uno Dios, que Lacan lo sustituye a ese uno en términos de identificación a un rasgo. Lacan lo va a nombrar como el rasgo unario. Entonces, así es que conviene escuchar la religiosidad de las identificaciones con el uno Dios, el simplemente yo soy. El yo habla, el yo cree en la completud. La religiosidad que hablaría de una verdad, la única verdad del ser. Cuando escuchamos esto, lo que queda planteado es que si del lado del uno está la verdad y el todo, siempre quedará del otro lado el enemigo, lo falso, lo que engaña. Esta cuestión es central en el discurso capitalista. Porque dice el discurso del capitalismo que ninguna opción es posible, ninguna otra opción es posible. Dice uno Dios. La frase de ninguna otra opción es posible, o no hay alternativa, ahí la digo mejor. La frase de no hay alternativa, les recuerdo, la hizo célebre Margaret Thatcher cuando asumió como primera ministra de Gran Bretaña, para explicar lo que pensaba hacer, para explicar su propuesta. Bueno, discursos mesiánicos, el discurso del todo. Mesiánicos escuchamos en el mundo, no es necesario ni ir muy lejos, ni tampoco quedarse en casa. Lo que sí importa es que podamos reconocer en nuestra escucha y ante todo en cada uno, en cada uno. Bueno, esto de dar a creer que cualquier estado de cosas es lo único viable, esta religiosidad dogmática de la que estamos hablando, que acopla la neurosis, aparece como incuestionable, en tanto también nos presenta una consecuencia primera, que es la que deja cortada toda posibilidad de imaginar alternativa. Se tacha el imaginario y nos encontramos con estas personas en estado de impotencia ante sus propias realidades. Estamos ante un imaginario mordido por un simbólico que es el que se le propone al sujeto.
pero no solo porque se le propone al sujeto, se le propone o se le impone desde el discurso que le es exterior, sino precisamente tiene cabida porque acopla a la estructura. Estamos saliéndonos del decir de la exterioridad para considerar lo que en cada sujeto permite que eso sea dicho. Entonces, lo que nos llama a considerar la cosa y no deja, ni mucho menos ajeno al psicoanálisis, es cómo no van a proliferar entonces, si consideramos las cuestiones estructurales de la neurosis, para empezar, cómo no van a proliferar entonces supersticiones, religiones, incluso terapéuticas que a modo mesiánico, podríamos exagerar tal vez un poquito, pero terapéuticas que a ese modo proponen la solución inmediata desconociendo la estructura, sin mediar. Pero, ¿por qué? Porque se proponen imágenes falseantes de completud como recursos para ese hombre que Heidegger dice acobardado. Vuelvo a la cita, acobardado en su falta de fundamento. ¿Cómo lo vemos masivamente, ese acople a las personas, al discurso capitalista, que propone una completud y una satisfacción absoluta en todas sus formas? Lo vemos en todos lados, fíjense, bien, tengo 2 o 3 ejemplos que los uso siempre, ustedes podrán poner más, pero las publicidades de deporte dicen, just do it, nothing is impossible, dale que va. El dolor para, vos no. Esa es la del ibuprofeno, la vi hace poco. ¿Se puede creer? Bueno, si compras esta marca y consumís este objeto, vas a ser, tener y ser vienen a quedar en una especie de fusión, confusión. Todo consumo de objetos, no solamente de objetos, sino de ideas, va a ir a parar, a taponar, a encubrir esta falta en ser del sujeto a su inconsistencia estructural, a la inconsistencia estructural del ser hablante, que desde que nace sabe, no sé si decir sabe, siente su fragilidad frente a la vida y la muerte. ¿Cómo vemos esto? Nos consta, no únicamente en los jóvenes, pero sí en muchos, y si escuchamos con este psicoanálisis no tendríamos que sorprendernos tanto, pero nos consta esta especie de autismo informático al que estamos asistiendo, adolescentes y no tan adolescentes, encerrados en un mundo oscuro que solo lo ilumina la luz de la pantalla. Hola, Kina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pero Bueno, en ese niños también, ¿no? En niñitos chiquititos, ¿no? justamente, Acá Marisa, ¿no? Marisa, Digamos, acá no te veía. Sí, discúlpame, pero insistí con la cámara, no lo logré. A ver, sí, observaba una situación de sí. vacaciones la semana pasada, un montón de desayunos con un montón de familias en otro país. Y lo que observaba era que niñitos, desde bebecitos hasta niñitos de 4, 5, 10 años, donde estaban con la pantalla, los papás le ponían la tablet o el teléfono y la mamá le daba de comer en la boca.
Y el nene, si le sacaban la pantalla, digamos, no sé, me daba la ¿Qué sensación que pasa? parecía un pajarito que, que le daban en la boca, pero con la pantalla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Bueno, esta es la situación de hoy de la oscuridad iluminada por una pantalla. Eh, Hay ya no podemos decir en los niños, pero esos, por eso decía, ni adolescentes ni tan adolescentes, esos papás, ¿a qué apelan cuando apelan a ponerle la pantalla al niño? ¿Qué evitan cuando ponen la pantalla al niño? Nosotros hoy lo vamos a pensar desde la dificultad del rechazo, de, cuando digo pensarse a sí mismo, dice Heidegger, digo encontrarse con la falta de ser, encontrarse con la angustia. Porque sabemos que si el niño llora una, dos, tres, cuatro veces, la mamá se angustia, el papá se angustia, le pone la pantalla, el niño no llora más y, y quedó taponado alguna pregunta, queda taponado algún interés, inclusive, en qué pasa con el niño. Porque no se puede preguntar a alguien qué pasa con el niño si antes no se interpela a sí mismo. Estamos en ese lugar. Ese sujeto que no accede, que está imposibilitado de pensarse a sí mismo, puede creer en ese amo. Y vamos a empezar a articular cuestiones que tienen que ver con el discurso capitalista, ¿no? Creer en el amo o creer ser el amo. Creerse el amo de un mundo, del mundo, y falsamente sentirse partícipe, falsamente sentirse hacedor de combates que puede ganar, que finalmente son en contra de nada y que claramente no lo llevan a ningún lado. Pero eso que se propone engañosamente como posible y que sí está a su alcance, que sí está a su alcance de sus manos o de sus pulgares, creer en el amo es el inicio de la lógica del discurso del amo. En su versión infinita, el discurso capitalista, tal como Lacan lo propone, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle ahí. En la actualidad, un número importante de investigadores de distintas disciplinas se están deteniendo en las consecuencias, tal como vos lo decís, Marisa, en las consecuencias de esto que se está imponiendo. Distintas disciplinas lo que comparten es que este es un acceso, un rechazo a la realidad, ¿no? La realidad interpela y angustia. Entonces los niños van a la escuela y en el recreo pretenden hacer lo mismo que hacen en la pantalla y se arman unos desbarajustes y está complicado promover el juego con el cuerpo. De esto Kina sabe más que cualquiera de nosotros. Pero más aún, el efecto de esta aparente y engañosa omnipotencia virtual trae aparejado esto que venimos anunciando, el abandonar el propio pensamiento. Se deja de pensar para funcionar mecánicamente y automáticamente con los pulgares. Insisto, taponando a modo perverso la carencia de ser. Leí hace unos días algo así como que en este mundo se produce una sociedad de la ignorancia. Desde esa frase me parece continuar diciendo Heidegger con Lacan y con Freud que lo que se produce es un sujeto ignorante de sí mismo.
produce un sujeto sujetado, parte del título de la propuesta de estas dos reuniones, ¿no? Un sujeto sujetado. Por empezar, a un gadget, que redunda en convertirlo en un objeto más. Conviene recordarnos frente a este panorama que es preciso que ubiquemos que estas cuestiones, ubicarlas en la praxis, porque esta praxis tiene los medios con los que podemos hacer frente al avance de las pasiones tristes, como las nombra Pascal, y el psicoanálisis, para que el psicoanálisis sea una verdadera praxis creada y determinada por las pasiones alegres. Retomo. De esta praxis, tanto Freud como Lacan dieron a ver que si bien el neurótico aspira a la complementariedad, a la completud, el análisis de los síntomas revela y verifica que el síntoma proviene de una identificación al rasgo y que tampoco le es propio. Tampoco le es propio. Se trata de la identificación al rasgo del otro, del sujeto. O sea, también ocultamiento, ¿no? Otra de las llamadas de Heidegger, llama a él a lo necesario de este desocultamiento para que se alcance un pensar de sí que trate la verdad, la aletheia, ya volveremos a eso. En el psicoanálisis, el punto en el que Freud establece la diferencia fundamental entre fantasma y síntoma. Nos viene a cuento, recordamos que el fantasma sí es el que busca la complementariedad del uno y del todo, ¿no? Ese sujeto que se articula con un objeto, no voy a hacer grandes dibujos ni muchas cosas, pero ninguna pequeña tampoco. Pero este matema, a ver dónde está, espera. Claro, pues estoy con otra cámara. Este matema, que es el sujeto en Los Ángeles, es nuestra operación para ubicar a qué, a ver, no sé, ¿cómo lo pongo esto? Ahí, bueno, ustedes saben cómo es Más cómo está, perdón. a tu derecha. Pero se veía. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Entonces, ¿Qué sé bájalo, yo? bájalo. Ya, porque tengo Ahí, ahí ahí, está, ahora. ahí Ahí, está, ahí, ahí está. ahí va. Bueno, el Ahí está. matema de fantasma, nada, ninguna cosa. Lo que quiero decir es que hay un sujeto que está articulado a su objeto A, está articulado a su objeto como falta. Pero en Losange, por eso lo hice medio separadito, es de ida y vuelta, ¿eh? Es el sujeto hacia el objeto y el objeto hacia el sujeto. No es en una sola dirección. Por eso el sujeto queda objetalizado. El fantasma entonces es lo que responde a ese pensamiento religioso, mientras que el análisis del síntoma está revelando que esa identificación es al otro del sujeto. Hay una apertura ahí que es acceso para el desocultamiento. La identificación a ese otro que está destinada a esa identificación, que ahora lo podemos llamar taponar, es para taponar todo aquello que no se alcance a completar. Y esta es lo que deja determinado a nuestro sujeto en posición de servidumbre. Queda determinado y destinado a la posición de servidumbre de ese otro. Por eso el síntoma es vía de acceso, es apertura, es el encuentro con el real mismo no debe ser taponado, porque la apuesta del psicoanálisis es ir al tratamiento del síntoma. Por eso, para que el síntoma sea tratado, para que no sea desconocido, no sea rechazado, que es lo que habitualmente puede ocurrir, el síntoma es malo. Bueno, la apuesta del psicoanálisis
es ir ahora en esa dirección para hacer del síntoma el lugar propicio para entrar en la desocultación y para darle lugar a este obstáculo que le puede hacer al yo. El yo que no quiere saber nada de esto, el yo que no quiere saber que el inconsciente es religioso. Resistencias, ¿sí? Resistencias. Con esta línea me parece que podríamos afirmarnos en que el síntoma como tratamiento de lo real es lo que puede, a través de ese vehículo de lo real, que es el síntoma, podremos alcanzar al advenimiento de un uno singular, no ese otro de la neurosis. El uno de la singularidad, un singular. ¿Con qué se me ocurrió cruzar esta cuestión de la vida moderna? Con lo que, por eso digo, contar con lo que venimos sabiendo y leyendo, son nuestros soportes. ¿De qué se trata curar las heridas narcisísticas que infringe la modernidad? Estamos ante la vida consuetudinaria, contemporánea, donde lo que se impone es el yo en el mercado. Heidegger dice, desprotegido de los intercambiadores. Escuchen eso, ¿no? Y lo dice en un texto que se refiere a la poesía. Ya estamos hablando del segundo Heidegger, donde justamente considera aquello que fue dicho por Freud en términos de las tres humillaciones, que el yo no es amo de su propia casa. ¿Se acuerdan de eso? Copérnico, Freud lo que establece son lo que históricamente ha sido una barra, un atravesamiento narcisista para la humanidad. Copérnico dice, ya no es el centro de la humanidad. Darwin dice, no es el hombre no es el centro de su naturaleza. Bueno, y tampoco el yo es amo en su propia casa. Somos solamente un eslabón en la escala evolutiva y hay inconsciente. Sorpresa. Em, para ir pensando en términos de estas cuestiones de cómo están vigentes hoy las heridas narcisísticas, las tres humillaciones o descripciones del narcisismo han tocado entre la humanidad, es que Heidegger, aún habiendo acontecido en otra época y en otra posición que la freudiana, enuncia una cuarta humillación, una cuarta herida, y es la tecnología. La tecnología a modo de ciencia misma, hoy hablamos de cienciotecnología o tecnociencia, que es el otro lugar, un cuarto lugar, dice Heidegger, donde el hombre deja de ser dueño de sí mismo. Deja de ser dueño de sí mismo, dice, queda objetalizado ante ella. Es un puro objeto y queda perdido, más aún sometido.
Entonces me gustó tomar una cita de Heidegger que toma a Hölderlin, un poema de Hölderlin, para dar entrada a estas cuestiones, donde dice Heidegger, no, dice Hölderlin, eh, nos hemos vuelto pobres para llegar a ser ricos, pero todo se concentra sobre lo espiritual. Toma esta línea poética en su libro acerca de la pobreza, para decir, nos hemos vuelto pobres para llegar a ser ricos. El andamiaje, tal como lo define Heidegger, ideológico, cultural, social y aún subjetivo, dice, ante la modernidad, pone en juego una razón que es la del puro cálculo. La razón como la lógica del número. La razón como la relación entre medios y fines. Esa razón está en estos términos, está definida en estos términos como número, como relación medio y fin, porque se soltó de otros valores. Se soltó de otros valores que podrían ser conducentes, que pudieron ser conducentes para el bien del hombre. Deja de ser un valor el bien del hombre en sí mismo, en esta razón. Heidegger dice, es una forma de racionalidad formal que anula lo complejo. Esto de lo complejo, tengámoslo como resaltado, ¿no? Anula lo complejo de la materialidad misma. Es esto de que se resuelva en el aquí y ahora, con el consumo, con la pantalla. La ausencia la ausencia de complejidad está ligada a la lógica del uno. En este caso, el uno del número, que viene bien, porque el uno y el uno es el número. Pero lo que ocurre es que deja de lado y deja fuera toda singularidad de lo real, la singularidad del ser hablante, lo disuelve al ser hablante en conceptos generales. Lo habré dicho más de una vez, pero vale decirlo hoy. Estamos hablando, por ejemplo, del DSM-4, del DSM-5, no sé si estaremos allá en el DSM-6, pero ¿de qué se trata eso? Sino de un articulado de generalidades que deberían aplicarse para todos por igual. Lo mismo un hombre en la puna jujeña que un joven en Ucrania. Generalidades definidas por la conducta, además, conductas que redundan en que cada conducta le corresponde un diagnóstico. Claramente, entonces, conducta, diagnóstico, medicación. O sea, un sujeto disuelto en las generalidades, ignorado en su interioridad, en sus interioridades, que ese ser mismo lo define como único. La diferencia es que desconoce algo que Lacan define como nuestro único patrimonio de verdad, que es el inconsciente. ¿A qué tiende esto? ¿A qué tiende este discurso? ¿A qué empuja? Y vuelvo porque es un llamado al análisis, al psicoanalista. Empuja al intento de dominio. Tiende al dominio de todo lo existente, incluida la naturaleza,
se convierte en un mundo de administración total. Por eso hay cantidades de terapéuticas actuales que funcionan en esa dirección. Hay alguien que conduce, me voy a atrever a más, hasta que orienta, que pretende llevar a uno a determinado lugar, a un lugar X. Eso es un llamado de atención que lo propone Heidegger y lo toma Lacan, porque cuando Lacan habla de la dirección de la cura, vamos a leer bien, Lacan habla de direccionar la cura, no propone direccionar a persona ninguna. Cuidado, dice direccionar la cura. Que el psicoanalista se mantenga en la dirección que propone el psicoanálisis, justamente para no establecerse como la persona, ¿no? La persona, la que se haya, obviamente, tomada por sus principios, por sus valores, por sus fantasmas. Pero la propuesta de salirse de la persona para darle lugar al psicoanalista, me gustó pensar que tiene que ver con, por ejemplo, no esperar. El psicoanalista no espera. Y no espera porque quien espera ya está en otro lugar, ¿no? Ya está en otro lugar al que ese alguien debería venir. No encontré la cita, pero si ustedes la encuentran, y si no, tampoco importa tanto, pero tengo la referencia de que cuando Lacan, una de las cosas que toma de Mao es esta frase: no espero, encuentro. Único modo de acompañar sin dominación en el ir hacia dónde. Estamos nuevamente en la dialéctica de Moisclavo, ¿eh? Como nos pasamos al discurso del psicoanálisis, haciéndole una tachadura a la espera. Y cuando digo espero, nos ocurre, espero que diga, o espero que asocie, o espero que sueñe, o que espero, espero que ese vaya al lugar donde yo estoy esperando. Eso no deja de ser una posición de dominación. Volviendo a la ciencia y a la técnica, necesitamos recuperar la profundidad de la cosa, profundidad crítica de la cosa, obviamente que no se trata de salirse de ellas, sino de conocer sus complejidades. Conflictos internos, servirnos de eso es el psicoanálisis, servirse de la falla, hacer de la falla su efectividad, no desconocerla ni rechazarla. Y eso es lo que hacemos, o nos acompañó Lacan a hacer junto con otros pensadores como Marx, con otras disciplinas. Hacemos con la matemática, con la lógica, con la topología, con Heidegger, con Marx. Acceder, meterse, evitar toda simplicidad. Evitando toda simplicidad, no sé, simplificación, que es la que apunta a la aspiración, a esa completud, a la inmediatez de la completud. Si hay técnica, van a del infinito. No se detienen ante nada. Y eso es algo que Heidegger va a definir como el peligro.
lo infinito del número puede caer, ahora se me ocurrió ponerlo por ahí, en ser nombrado como progreso. Por eso digo, ponemos una mirada crítica a la cosa, sin hacer rechazo de ello, pero lo nombrado como progreso. Primero, peligro porque encubre la falta de fundamento. Lo encubre porque la incertidumbre del sistema, que lo nombró en el primer párrafo ese que leí, la incertidumbre del sistema le ofrece una falsa certidumbre en la materialidad de los objetos. La relación al tener como ser. Después lo vemos, si hago tiempo, ya se define esta confusión en la etapa anal del niño, ¿no? Que se confunde ser con tener. Desde ahí partimos. Por eso digo, todo lo que escuchamos hoy tiene que ser leído en la estructura. Esa falsa certidumbre está en relación a lo compulsivo de la cultura de consumo que estamos asistiendo. Y cuando digo cultura de consumo, digo consumir cualquier cosa, lo que venga. Se consume no solamente objetos, se consumen ideas del mismo modo, absolutas, que justamente impiden cualquier pregunta o cualquier apertura. Ahora, las crisis de angustia que conllevan son las que llegan a nuestros consultorios. No son nuevas estas presentaciones que recibimos hoy. Hay quienes las están definiendo como patologías, desórdenes de hiperactividad y otros nombres. Entonces, asociar esta cuestión de qué es el progreso en su mirada crítica en términos de peligro, es lo que le habrá hecho decir a Lacan en su momento, el psicoanálisis particularmente no es un progreso. Chan. Psicoanálisis particularmente no es un progreso. Y dice, es un rodeo práctico para sentirse mejor. El seminario 24, o sea, dio unas cuantas vueltas para llegar a decir eso. Hizo un enorme recorrido para decir sentirse mejor. Ahora, somos algunos los que estamos acá, yo pregunto, si con sinceridad escuchamos esto, ¿no les queda como un gusto a poco? Decir que el psicoanálisis es un rodeo para sentirse mejor, no es un progreso. Cuando lo leí por primera vez, dije, wow, ¿qué pasó acá? Hoy puedo darme una respuesta, la puedo compartir con ustedes y ustedes dirán. Lo que pasa es que sentirse mejor es un concepto devaluado hoy. Progreso, sentirse mejor, hasta ese punto me parece que estamos tomados por la cuestión que sentirse mejor alcanza. Sí, claro que alcanza, por supuesto que alcanza, pero esto lo tenemos que tratar en cada uno de nuestros consultantes. Tenemos consultantes que dicen, están atormentados porque no tienen el proyecto, la vocación. No hablemos del no tener, porque esos son también lugares de tener, ¿no? Tener proyecto, tener vocación, tener sueños. No tengo sueños. Alguien dice, yo vivo así como vivo tranquilo. Es un pecado. La angustia
por no tener más, en esos términos. Claro que ese tener se expande a lo que fuere, claramente. Bueno, Eugenia, hasta la próxima. Está escribiendo Eugenia que se tiene que ir. Se expande Mónica, hacia cualquier Mónica, lugar. Sí, Noemí, Mami, buenas noches. ¿qué tal? ¿Estarías con esto de decir, de sentirse un poco mejor? ¿No estaríamos hablando, no sé por qué lo asocio con la falta? Claro, Que esto es claro. lo que no está permitido hoy, digamos, de alguna manera. Sentirse mejor, aunque falte el tener, sentirse mejor, aún ahí, donde la completud no es mejor. ¿Cómo haces? ¿Cómo ser no uno, no completo y aún así? Bueno, ese es el atravesamiento de la castración. Ya, sí, claro, que es con la falta. Entonces, no vamos a negar que ciencia y técnica al mismo tiempo, que acercan progreso, van sumergiendo al hombre en otra ignorancia, la ignorancia de sí mismo. El punto es que la ignorancia de sí mismo, ¿la dónde lleva? Sino a sentirse incapaz de considerarse capaz, repito, de enfrentarse a sus propias dificultades, a sus propias desdichas, a sus propias cuestiones, amenazas. Gesta un hombre incapaz, incapaz hasta de ir hasta mi casa si no pongo el GPS. Es la ignorancia de sí de la que estamos hablando, ¿no? Que hace objeto, lo hace objeto a ese otro, de ese absoluto Dios, de ese uno, que sí tiene, que sí sabe, que sí podrá. Hoy escuchamos gente que dice, a ver, ¿qué le falta a la inteligencia artificial? ¿Eh? Dos cosas. Bueno, le falta la experiencia de vida, pero no vamos a conversar eso ahora. La cuestión es que la ignorancia de sí recae sobre ese sujeto objetalizado frente a este otro amo, dominante, omnipotente, y lo hace incapaz de no ser otra cosa más que un ser determinado, sometido y servidumbre, porque se invierte. Ya no es el objeto que me sirve, sino la posición de servidumbre a ese objeto. Como decía, y entonces los niños y los padres poniéndole pantallitas, aunque tengan 10 meses. ¿De qué hablamos? Hablamos del fracaso de las relaciones. Hablamos del fracaso de la relación al lazo. Hablamos de una existencia que queda evaluada en términos de tener, ni siquiera monetario, ¿eh? ¿No? Por eso hablábamos de tener principios, proyectos, sueños, tener, pero queda devaluado en ese punto, anulando cualquier perspectiva, y este sujeto queda entonces tomado por lo imposible de hacer, de imaginar incluso una otra cosa, que no sea, y acá me parece que les puedo dar una sorpresa con esto, que no sea el placer. Otra paradoja. Que no sea perseguir ese placer y esa gratificación inmediata que propone el consumo. Entonces es interesante ubicar una paradoja que está en juego porque en cada sujeto se propone una felicidad como posible, ahí en su desesperanza. ¿De qué felicidad hablamos? Bueno, no es que estamos frente a una posición cínica o apática,
que sabemos que en algún punto ese cinismo importa, pero sino de la impotencia de los que sufren, que no pueden nada frente a esa situación, a que podemos llegar a la profecía autocumplida, ¿no? Pero contamos con nuestra posición psicoanalista para responder, ya que si alguien que consulta trae esta convicción, y ocurre en gran medida, tenemos que saber que viene, que está engañado. Y que está engañado y que lo oculto de esa desesperanza y de esa impotencia será a desocultar en la consulta misma. Y engañado incluso, no solamente el analista nos engaña, sino que ese que toca la puerta, me gusta leer atrás de eso, que es un acto de decisión y es un acto de esperanza, es un acto de otra búsqueda. No está absolutamente sometido a esa potencia falsa de la exterioridad. Viene a hacer una consulta. Se está interpelando. Dice, algo me pasa y viene. Bueno, nos da la mano. Hay otra salida que no es la de la exterioridad, sino la vía de la transferencia. Desocultar a ese sujeto para alcanzar una verdad que es otra, ¿no? El analista conoce que justamente a la falta que alguien remite es otra. Esto que dice Noemí, ¿no? ¿Cómo entramos por ahí? Bueno, en principio porque el analista conoce y no rechaza que el hombre es un ser con inconsciente. A pesar de que se cree que es dueño de su propia casa. No rechaza al ser sintomático, lo sintomático, aquello que lo que padece el sujeto en términos de síntoma y fantasma, que lo tienen abordado como pura determinación. Vamos a recordar a Freud en términos de la determinación irreductible. Ese que llega hoy a la consulta hostigado por su realidad y su exterioridad, ya está constituido en su estructura, determinado, cree como sujeto que es dueño de su propia casa, sin embargo está sujetado. El título de la reunión de hoy, cuando digo sujeto, y yo lo paso a sujeto y a sujetado, es porque ese significante me parece que conviene que no pierda su naturaleza verbal. Sujeto tiene una naturaleza verbal, es un adjetivo verbal. No quiero dejar atrás la naturaleza de ese verbo porque hablamos de un estar sujetado, estar sometido a un dominio, a disposición de algo, a disposición de alguien. También alude a sujetar, lograr que algo no se caiga, que algo no se desordene, y no vamos a hablar de nudo de Borromeo, pero hablar de sujeto es también considerar al nudo Borromeo para que esté presente. Lo que le hace otro sujeto, en términos ya no de estar sujetado a su otro, porque lo que hace Lacan es lee los movimientos, lee las estrategias, ubica que los movimientos del analizante no le son propios
al analizante. Aunque sean la neurosis, siempre supone que las estrategias le son propias. En realidad es el otro, su otro, con mayúscula, el agente de sus estrategias. Estemos advertidos con eso, su otro con mayúscula, claro. Ahí me gusta tomar un recorte del texto de Lacan y dice, leo la cita. ¿Ah? Vuelvo, determinación social es la cuestión, ¿no? Determinación social en una línea de ficción irreductible para siempre por el individuo solo, o más bien que solo asintóticamente tocará el devenir del sujeto, cualquiera que sea el éxito de las síntesis dialécticas por medio de las cuales tiene que resolver su discordancia con respecto a su propia realidad. Este es el punto. Hay una determinación social, las tres generaciones, ahora decimos eso, pero hay una determinación subjetiva que lo toca y que es el modo, la marca, el rasgo, podemos recorrer, en el que ese sujeto viene intentando resolver su discordancia con respecto a la realidad. Determinación social, vamos más allá del Edipo, no solamente tratamos las figuras del Edipo, el madre, padre, el niño, sino que escuchar esas tres generaciones que Freud considera como tiempo previo de la generación de un síntoma, no es más que ir más allá del nombre del padre, ¿no? De lo que precede al sujeto, a su mundo simbólico, no solamente a su papá y a su mamá, vale la aclaración, su mundo simbólico al que ha sido arrojado al nacer y al que se debe. Ahí otra articulación, otra lógica de la sujeción y de la determinación. El mismo modo simbólico es el amo. Todos somos el otro con mayúscula de cada uno de nosotros. Ubicar que es ese mundo simbólico al que se debe porque entra y se debe adaptar y debe aprender a hablar y debe aprender a caminar y debe aprender a estar en ese mundo que le tocó, debe aprender cuáles son las leyes de la garantía, son sus leyes. Se entiende que vamos más allá del padre de la criatura, ¿no? Pero en esa determinación social es en la que debemos contextualizar al sujeto consigo mismo, no con su exterioridad, que también cuentan. Pero la determinación es íntima, es previa. No vamos a dejar de vincular a esta actual, hoy llamada expansión loca del capital, a su avance sobre la naturaleza, a su obvia incidencia sobre las desigualdades, al escándalo del negocio de la salud o de la muerte misma, ¿no? El mercado de las armas es el negocio de la muerte misma a través de las guerras. Bueno, la exterioridad es esta lógica sometida al número de la ganancia, donde el consumo de los objetos es tal, pero el psicoanalista no cae en el engaño, y me gusta entonces parar acá y hacer un pequeño raconto de algo que seguramente nosotros
conocemos, pero es importante traerlo al presente cada vez. ¿De qué objeto es el que se pone en juego cuando hablamos del consumo del capitalismo? Si no es el objeto como función, el objeto como A minúscula, que funciona. ¿Cómo funciona? Funciona en términos de atracción libidinal. Cuento el final y ahora desarrollamos la idea. Nunca es superado en términos de lo que a atracción libidinal se refiere. Nos ocupamos de esto a lo largo de toda la estructura. Lo que lo precede a nuestros sujetos en el desarrollo son las primeras faltas que toman forma de objeto. Toman forma de objeto. Por eso en el 16 vamos a hablar de lo en forma. No me voy a meter ahí. Pero lo que precede en el desarrollo son las primeras faltas y toman forma de objeto. Faltan los senos, ¿ok? Bien. Viene el trieb del amamantamiento. Se instaura desde un principio la falta de un objeto. O sea, algo que ocupó un lugar ya no lo ocupa. Pero, otra vez, salimos de lo simple. Lo complejo de la cosa es que en esa ausencia de ese objeto que estaba y no está, está el principio del amor. En que falta un objeto, pero la madre habla. ¿Ah? Cuando habla. Ya estamos hablando de la dialéctica de amor en el juego del objeto de consumo capitalista. Ya en las demandas primitivas, entonces, lo podemos ubicar en tanto que la madre habla, además de servir, sirve como objeto del amamantamiento, pero habla. Entonces hay objeto hablado, hay objeto faltante, hay objeto rechazado, ¿sí? Nunca dije objeto material. Esta estructura también se verifica, eso lo nombraba hace un momento, ¿no? En la relación anal, donde es propio esta confusión entre el ser y el tener, se establece la confusión ahí, tanto la llamada de la madre, el advenimiento del falo. Bueno, no quiero detenerme mucho ahí, porque ya sabemos. Pero la cuestión que nos interesa es que ese infante ya viene, ya está dividido, ya está atravesado por esa línea. Es una estructuración del par presencia-ausencia, que como venimos hablando de ocultamiento y desocultamiento, no estuvimos hablando de otra cosa. Estamos hablando de desocultación. Pero lo que se origina es toda la secuencia de la relación del sujeto con lo que le falta. Por eso era el tema. Porque esto se estableció desde allá, no es desde ahora. Y esa es la forma del objeto que alguien consume y que queda en todo caso en la inversión del losange consumido como objeto. La operación analítica, entonces, nosotros decimos, se trata de interrogar y aislar esa función de la minúscula, hasta las profundidades de ese ser para que pueda encontrarse en lo oculto un relleno, no, alguien que me ayude, hacer algo con ese vacío, que como tal es fascinante, hacer algo con ese vacío, lo pongo así, es dejar al objeto como causa. Me contesto. ¿Está bien? Ahora, esto
que está en el aquí y ahora de nuestra práctica, Freud desde el psicoanálisis lo descubrió como la esencia misma de la riqueza. Tampoco es nuevo. Y dice esencia abstracta. Es la cuestión del trabajo abstracto, donde justamente relaciona la riqueza no con los objetos, sino con la relación a la riqueza misma, con la actividad, de producir en general. Descubre Freud la esencia abstracta del deseo. Esto que la cita de hace un ratito, donde Lacan dice, es el goce de desear. No está el sujeto atado en términos de su recorrido pulsional a la cuestión de los fines y las fuentes, porque los fines y las fuentes no dejan de estar atados a lo abstracto de la no materialidad. Por eso la pulsión gira y vuelve y empuja y no se satisface. ¿Qué fiesta se hace el capitalismo con eso? Pero tenemos que saber que se trata de eso y no creernos otra cosa. Freud descubre la actividad de desear tal como Lacan la acaba de decir. Le pone nombre, Lacan le pone nombre, lo va a llevar a los terrenos de la economía política de Marx, lo va a llamar trabajo abstracto. Bien. En ese sentido, lo que va a quedar definido es la alienación propiamente subjetiva. La alienación es propiamente subjetiva. Y Freud la define entonces en esos términos como la actividad del deseo determinada como la libido misma. Después va a dar pie eso al Edipo. Un concepto, el de libido, abstracto en sí mismo, equivalencia a la energía, ¿no? Virtual, si querés, manifestaciones que se presentan en forma cualitativa y donde la noción de libido es la que genera el vínculo con los lazos. Mirá dónde fuimos a parar, de no confundir al hombre del capitalismo consumiendo puro objeto material a el vínculo y lo necesario de soportar al lazo con el otro. Los lazos entre sí son una noción que está ahí, la libido, para poder encarnar la lectura de ese vínculo que se produce a nivel imaginario y que nos muestra el funcionamiento de un ser vivo con otros. Cómo es un ser vivo en funcionamiento con los otros ser vivos. Cómo está vinculado por los lazos del deseo, en todo caso, de su apetencia, pero siempre de su interioridad. Hoy estamos asistiendo a la ruptura del lazo. De modo alarmante, pero le atañe al psicoanalista abordar sus raíces. A mi criterio, y por eso tomé la disposición de estos dos encuentros, a tomar cartas en el asunto, a acceder a la dirección de la cura en dirección al estar advertidos de que no hay nada fijado, no hay nada menos fijado que al soporte material. No hay nada menos fijado que a un soporte material. Considerar la libido en el análisis. Contra lo que hay que verse, yo no sé cómo estamos de tiempo, voy a tomar empezamos tarde, lo siento. Para poder ubicar que esta fascinación por la técnica, que en la reunión que viene lo vamos a tratar
como lo define Heidegger con la fascinación por la pereza. Pero esta fascinación de la época actual por la ciencia, por la tecnología, que nos ha llevado hasta el extremo de considerar al pensamiento de morir, de considerar que morir ya es un defecto técnico. No debería morirse nadie si todo funciona como debería, si la máquina funciona. De hecho, ocurre, lo verán ustedes también, que una de cada 3 muertes hay alguien que aparece diciendo que hubo mala praxis. Pareciera que no hay manera. Está la creencia y la fascinación por ese saber absoluto que funciona para este rechazo de la inermidad de la existencia, de la falta en ser. Somos seres mortales. No es un defecto técnico. Pero el hombre en este punto no puede quedar convertido por el psicoanalista en un artefacto más, pensado como un artefacto más, como un ente más, entre otros, dice Heidegger. El hombre queda ligado, queda siendo un ente más. Ya no el ente privilegiado que puede pensarse a sí mismo. Queda, no sé, como un paraguas, que no piensa si es paraguas o no es paraguas. Y su existencia es si alguien lo usa de paraguas o no. Punto. Pero el hombre está cediendo, entregando ese pensamiento de sí, convirtiéndose en un artefacto más y considerando que cualquier falla en cualquier categoría pasa a ser un defecto técnico. Entonces, otra vez estamos ante el rechazo de cualquier acto, situación que genere recuerdos de la castración. Todo debe estar bien hecho y completo. Entonces, envejecer, ser loco, ser mujer, ser sordo, ser niño, ¿sí? Todo queda leído a través de un rasgo, de ese solo rasgo, como el nombre que define la falta que nombra a ese aparato, desconociendo que hay un ser ahí, negando que hay un ser ahí más allá de eso que está nombrado como una carencia en términos de falta, de falla. Esa supuesta falta por la que alguien es nombrado no deja de ser parte del ocultamiento del ser. Fascinaciones que la técnica tendría que estar destinada y dedicada a reparar. Entonces, no se acepta que hace 60 años o más ya se creía que la técnica iba a resolver todo. Iba a resolver la enfermedad del cáncer, iba a resolver el Alzheimer, iba a resolver. No resolver eso. Vamos a llegar a Marte, bueno, muy bien, lindo. Sé qué va a pasar en Marte. Pero las cuestiones de la existencia de la vida no son alcanzadas. Sin embargo, se cree en eso. Se le ofrece esa creencia, todo Dios. Y rechazar eso para ser responsable o hacerse cargo de lo que sí pudiera. Porque esto de cederle el poder al otro, a ese otro, es esta impotencia de la que estamos hablando. Entonces, tiene que venir la técnica a resolverme todo lo que me pasa, pero yo no tengo nada que hacer. Disculpa, Mónica, Rechazo de todo. ya ¿Quién me habla? deberíamos estar, Matías, Ah, ya terminamos. estaríamos Bueno, entonces, finalizando. ok. Entonces, bueno, lo podemos seguir la próxima vez. Con esto creo que tenemos para empezar. Pero solo quiero decir que cuando yo unas semanas antes de este encuentro le cambié el nombre al seminario, le había propuesto otro,
y me pareció que era tiempo de dejar por fuera los eufemismos cuando decidí hablar del sujeto sujetado y el pensamiento del psicoanálisis en el capitalismo. Por esto de que el analista debe responder a su época. Tomo como ejemplo, no como modelo, lo tomo como ejemplo, esto que ya Freud en su momento se exilió para poder seguir diciendo lo que tenía que decir en su época. Y Lacan mismo, en uno de sus primeros escritos, dice, Freud se exilió ante la persecución nazi, y Lacan dice en uno de sus primeros escritos, no voy a tomar la palabra mientras sean dominadores los enemigos de la humanidad. Y no lo hace hasta que finaliza la ocupación alemana en París. Bueno, mucho más pequeño es lo que nosotros podemos hacer. Mi propuesta es, con las coordenadas del psicoanálisis, podemos afectar las pasiones tristes. Les dejo saludos, nos corrió el tiempo, prometo que la próxima vez nos ocupamos mejor para que tengamos también un espacio para conversar. Anoten, guarden las cosas, las preguntas y charlamos, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.